Puedes olerlo, ese aroma profundo a leña y cereal que inundaba cada rincón de una pequeña casa de piedra en las colinas de Galilea. No era solo comida, era el combustible del hombre que cambiaría el destino del mundo. Pero olvida los banquetes sagrados o las cenas místicas que has visto en las pinturas. La realidad de lo que María preparaba cada mañana con sus propias manos es mucho más cruda, más fascinante y, sobre todo, más humana de lo que jamás imaginaste. Lo que estás a punto de descubrir no está en los libros de cocina, sino en el corazón mismo de la historia. Imagina por un momento que el tiempo se detiene y las paredes de piedra de Nazaret comienzan a hablar. En una aldea de apenas unas pocas familias, la vida no se medía en horas, sino en el esfuerzo por sobrevivir. Allí, en la penumbra de una cocina humilde, una mujer se levanta mucho antes de que el sol acaricie el mar de Galilea. Es María. Sus manos están curtidas por el trabajo, sus dedos manchados de harina y ceniza. Ella tiene una misión que parece sencilla, pero es monumental: alimentar al Hijo de Dios. Pero, ¿qué había realmente sobre esa mesa de madera? Si pudieras sentarte hoy en esa silla rústica, lo primero que te impactaría es el vacío. No hay tomates, no hay patatas, no hay azúcar, no hay nada de lo que hoy consideramos básico. Entonces, ¿con qué alimentaba María a Jesús todos los días? La respuesta comienza con un sonido rítmico, casi hipnótico, el roce de la piedra contra la piedra. El pan de Nazaret no era el pan blanco y esponjoso de nuestras panaderías. Era una pieza densa, oscura, hecha de cebada o de un trigo antiguo llamado espelta. María molía el grano a mano cada madrugada, mezclando la harina con agua y un trozo de masa fermentada del día anterior. Ese pan tenía un sabor intenso, ligeramente ácido, y una corteza tan dura que exigía respeto. Pero aquí está el primer secreto: ese pan no era solo alimento, era el cubierto. En la mesa de Jesús no existían los tenedores ni las cucharas. El pan se partía con las manos, nunca se cortaba con cuchillo, y se usaba para rebañar lo que realmente daba vida a la comida. El aceite de oliva. El aceite era el oro líquido de la familia. No era un simple ingrediente, era la grasa sagrada que lo impregnaba todo. Imagina el brillo dorado del aceite virgen cayendo sobre un cuenco de barro. Allí María colocaba lo que hoy llamaríamos el plato fuerte, aunque te sorprendería saber que rara vez incluía carne. En Nazaret, la carne era un lujo extremo reservado para las grandes fiestas o sacrificios. El día a día de Jesús era esencialmente la dieta de la tierra. Lentejas rojas cocidas a fuego lento hasta convertirse en una crema espesa, garbanzos sazonados con hierbas silvestres como el hisopo y el orégano, y sobre todo las aceitunas. Pero no creas que eran aceitunas suaves, eran frutos curados en sal pura, con un sabor tan potente que una sola pieza podía acompañar todo un trozo de pan. Pero, ¿qué pasaba con el pescado? Estamos en Galilea, a solo unos kilómetros del lago. Sin embargo, el pescado fresco era para los ricos. Lo que llegaba a la mesa de María era el pescado en salazón o seco, pequeños trozos de pescado, preservado que se desmigaban dentro de los guisos de legumbres para darles un toque de sal y proteína. Y aquí entra un detalle que pocos conocen: el uso de las frutas. Jesús creció comiendo higos secos, dátiles dulces que parecían miel y granadas explosivas en sabor. Cuando María quería preparar algo especial, mezclaba estas frutas con frutos secos, creando una pasta energética que sostenía a un joven carpintero durante largas jornadas de trabajo físico bajo el sol ardiente de Judea. La bebida también guardaba un misterio. El agua en aquel tiempo no siempre era segura, por lo que el vino era indispensable, pero no como lo conocemos hoy. Era un vino espeso, muy oscuro y casi siempre diluido con 3 partes de agua. Era una bebida amarga y dulce a la vez, que servía para purificar el cuerpo y alegrar el espíritu sin nublar la mente. Cada vez que María llenaba la copa de barro de su hijo, no estaba sirviendo solo alcohol, estaba sirviendo una tradición de siglos de supervivencia y gratitud. Pero el verdadero clímax de la cocina de María no ocurría en los ingredientes, sino en el Shabbat. Al llegar el viernes por la tarde, el ambiente cambiaba. El olor a leña se mezclaba con el aroma de los huevos, cocidos lentamente sobre las brasas y, si la semana había sido buena, un pequeño trozo de cordero guisado con cebollas y ajo. Ese era el momento donde la comida dejaba de ser necesidad para convertirse en oración. María encendía las lámparas de aceite, el humo subía al techo de paja y la familia se reunía. Es en esa mesa rústica, rodeado de sabores terrosos y aromas de campo, donde Jesús aprendió el valor de compartir. Allí,
Mientras saboreaba el pan de cebada untado en aceite y sal, se gestaba la idea de que el reino de los cielos es, en realidad, un gran banquete donde nadie tiene hambre. Hoy, cuando entramos en un supermercado lleno de opciones, hemos olvidado la magia de lo simple. La comida que María preparaba era humilde, repetitiva y dura, pero estaba cargada de una intención divina. No eran solo calorías, era amor transformado en sustento. Al final del día, lo que hacía que esos platos fueran sorprendentes no era una especia exótica, traída de Oriente, sino el hecho de que en esa pequeña cocina de Nazaret, lo más sagrado de la existencia se alimentaba de lo más sencillo de la tierra. La próxima vez que partas un trozo de pan, recuerda que estás repitiendo el gesto más antiguo de la humanidad, el mismo que unió a una madre y a su hijo en una mesa que, 2000 años después, todavía nos sigue alimentando el alma. Pero hay un detalle que la mayoría de las personas pasa por alto. Cuando imagina estas comidas en Nazaret, y es el sabor del sacrificio. No pienses en la mesa de María como un lugar de abundancia, sino como un lugar de ingenio. En los meses de sequía, cuando los pozos se vaciaban y la tierra se agrietaba bajo el sol implacable de Galilea, María tenía que hacer milagros con lo que otros considerarían desperdicio. Las algarrobas, que normalmente eran alimento para el ganado, se convertían en una harina dulce para dar energía. Las raíces silvestres se machacaban para extraer cada gota de nutrición. Jesús no conoció el lujo del exceso, conoció el valor sagrado de la escasez. Por eso, cuando años después habló sobre la multiplicación de los panes y los peces, no hablaba de magia, hablaba de la generosidad que aprendió en su propia casa, donde un poco de comida en manos de quien ama siempre es suficiente para todos. Imagínalo por un momento. Un joven Jesús ayudando a su madre a recoger hierbas amargas en las colinas. Esas mismas hierbas que luego probaría en la cena de Pascua, recordándole la amargura de la esclavitud y la dulzura de la libertad. Cada bocado que María ponía frente a él tenía una lección teológica silenciosa. El queso de cabra, salado y firme, hablaba de la fidelidad de los pastores. Los higos frescos, que explotaban en dulzura al primer mordisco, eran el recordatorio de que la naturaleza es bondadosa si se la cuida. En esa cocina no se desperdiciaba nada, porque cada grano de trigo era visto como un regalo directo de la mano del Creador. Y entonces llegamos al misterio final. Muchos se preguntan por qué Jesús eligió elementos tan simples como el pan y el vino para su última voluntad. La respuesta es que esos eran los sabores de su infancia. Eran los sabores de María. Al elevar el pan en la última cena, no estaba eligiendo algo extraño o ritualista. Estaba elevando el recuerdo de cada mañana en Nazaret, el olor de las manos de su madre y la calidez del hogar. Estaba convirtiendo lo cotidiano en eterno. Hoy nuestra relación con la comida es rápida, procesada y muchas veces solitaria. Hemos perdido la conexión con la tierra y con quienes preparan nuestros platos. Pero la cocina de Nazaret nos invita a volver a lo básico. Nos enseña que no necesitas un banquete de reyes para alimentar el espíritu, solo necesitas verdad en los ingredientes y amor en el servicio. La próxima vez que sientas el aroma de un pan recién horneado o el brillo de un buen aceite de oliva, cierra los ojos por un segundo. Estás oliendo la historia, estás saboreando la herencia de una madre que, con humildad y fuego, nutrió al hombre que partió la historia en dos. Porque al final, el ingrediente más sorprendente que María ponía en la mesa de Jesús no se podía comprar en ningún mercado. Era la certeza de que Dios también se revela en lo más pequeño, en un trozo de pan compartido bajo el techo de una casa llena de paz.